Básicamente, difundir la historia del ejército, recopilar la información histórica, guardar toda esa información, toda esa documentación, para que más adelante otros historiadores describan también la historia que se está produciendo en este momento, ¿no? Entonces, nuestra función fundamental es recopilar la historia del ejército, escribir la historia y difundir también esta información. Bueno, estamos ya haciendo el tomo sexto, que es el tomo de la historia del siglo XX. Hemos completado la historia desde la historia del siglo XII, de la era cristiana en la que aparece el Imperio Incaico, hasta la historia del siglo XIX y XX, ¿no? Estamos haciendo ahora la historia del siglo XX. En este momento estamos escribiendo, investigando para sacar el sexto tomo de la historia del ejército, que correspondería a la primera etapa, a la primera fase, que sería de 1896 a 1944-45, ¿no? Que es cuando acaba, diríamos, el primer periodo del siglo XX. Y se está investigando, se está proyectando, apenas se termine este primer volumen, hacer el segundo volumen, que sería ya el segundo periodo, ¿no? Que sería de 1945 a 1900, yo diría 78, 79, ¿no? En la que hay un cambio radical en la institución. Básicamente, sí hemos cumplido nuestras metas, al menos en los últimos años sí hemos cumplido nuestras metas, pero la razón fundamental es la razón económica, ¿no? Entonces a veces el Estado no tiene presupuesto para poder editar los libros, y aunque parezca mentira, los libros cuestan mucho publicarlos. Editarlos no, porque lo hacemos nosotros, que tenemos un sueldo del Estado, pero la impresión, la edición y la impresión son costosas, y entonces a veces eso es un poco difícil. Sin embargo, los jefes de los directores de la comisión, haciendo esfuerzos, han logrado sacarlo. Entonces en proyecto ahora tenemos la elaboración del volumen 1 del tomo sexto, que es el gran proyecto que tenemos para este año, y sacar, ¿no?, el número 8 de la revista Documenta de Historia Militar. Entonces yo creo que eso es importante, porque de una u otra manera vamos a poner en el tapete la historia del siglo XX, ahora en el siglo XXI, la historia del siglo XX, en los primeros 40 años del siglo XX, ¿no?, que estamos trabajando. Entonces eso es fundamental para poder entender también que este trabajo tiene que continuar hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros sigamos publicando, vamos a estar vigentes. Y eso es lo importante, publicar y también difundir, porque ganamos publicando si tenemos todo guardado acá. Hay que salir a la calle, a los colegios, a las universidades, a las instituciones históricas, a las instituciones culturales, para difundir la obra, y a los medios de comunicación para difundir la obra que aquí hacemos. Y creo que en eso sí está muy bien encaminado en estos últimos años, fundamentalmente, ¿no?, ese trabajo. Porque la comisión sale de diríamos, de su laboratorio, y ahora comienza a difundir, ¿no?, en los medios de comunicación, la labor que viene cumpliendo, ¿no?, la investigación que viene realizando, que es muy importante. Yo creo que internamente tal vez sí, pero externamente, en el público externo, el público que nos conoce solamente es un público académico. No hemos logrado difundir, yo creo, la historia, porque lo que hacemos acá es una historia institucional. Pero yo creo que esta historia institucional, siendo el ejército una institución muy importante del Estado peruano, creo que de una manera u otra también es el reflejo de lo que es la historia nacional, ¿no?, lo que es nuestra historia. Y creo que ahí habría que elaborar, y esa sería una debilidad, ¿no?, que habría que fortalecer más, de difundir en el medio externo, en el medio civil, la historia del ejército, porque va a permitir entender muchísimos vacíos que hay en la historia del Perú, y que son, yo creo, explicados a través de la historia militar. Entonces yo creo que esa sería una tarea que ya le correspondería a la generación de historiadores que van a venir seguramente a reemplazarnos a partir del siglo XXI, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la gran tarea de ellos, ¿no? Difundir esta obra entendida como un elemento más para poder explicar, ¿no?, el desarrollo del Estado peruano en el siglo XX. Bibliográfico sí, se ha logrado aumentar muchísimo el fondo bibliográfico. Esa biblioteca era muy pequeña, pero ahora es una gran biblioteca. Es que yo diría una de las más importantes bibliotecas especializadas en historia militar. Y también se ha logrado recopilar información
de todo el siglo XX, diría desde el siglo XII, en la que aparece la sociedad, el Estado Inca. Hay información a través de crónicas, documentos, fichas que hemos ido elaborando, cronologías que hemos ido haciendo y que nos dan, ¿no? Yo diría, un patrimonio histórico, cultural muy importante, que no solo va a servir para escribir la historia del ejército o para reescribir la historia del ejército desde la época de los incas hasta la actualidad, sino que también puede servir para entender la historia política, la historia social del Perú de los siglos desde la colonia, ¿no? Desde la conquista, la colonia hasta el presente, por la gran cantidad de información que tenemos tanto en fichas, en artículos, en libros, como también en esa biblioteca, ¿no? Ha habido varios proyectos por crearlo, pero no se ha logrado consolidar todavía ese instituto, que es el gran sueño, ¿no? De los que trabajamos acá, que esto se convierta en un instituto histórico de historia militar que permita preservar la documentación y la información que hemos recopilado en estos años y al mismo tiempo seguir y continuar con la labor que hemos hecho nosotros en estos 30 y tantos años, casi 40 años de vida institucional que tiene la historia del ejército, porque si contamos desde la creación de la historia de la comisión consultiva, ya tendríamos aproximadamente unos 35 años, ¿no? de creación. Entonces yo creo que eso, pero en unos 45 años de creación estaremos próximos a cumplir medio siglo, ¿no? 50 años de vida institucional que habría que también rescatar, ¿no? Y celebrarlo, porque es muy difícil hacer historia en el Perú. Solamente creo que una institución como el Ejército, que preserva mucho su pasado, sus tradiciones, puede haberlo hecho, porque sobrevivir casi 50 años investigando y trabajando una temática tan importante es pues algo heroico, ¿no? Y a veces con muy pocos recursos. Básicamente porque no hemos tenido, yo diría presupuestal, ¿no? La cuestión económica, eso implicaría también de repente salir de acá del cuartel general y tener un local propio. Y segundo, también el hecho de que no éramos muy pocos los que trabajábamos acá. Éramos solo 3 historiadores, más algunos jefes. En realidad, historiadores militares, son 4 o 5 que se habían graduado, oficiales del ejército que estudiaron en la Universidad San Marcos, Católico Villarreal, la carrera de historiadores, ¿no? Como segunda profesión. Pero historiadores formados en historia militar éramos 3, ¿no? Pero que no somos oficiales. Y eso es muy importante, porque hay muchas cosas que nosotros no podríamos explicar ni entender, porque nosotros nunca hemos combatido. Podemos saber la teoría, que la leemos en los reglamentos, que la leemos en los libros, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la praxis, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que haya militares que son historiadores. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha asimilado historiadores para poder compensar, ¿no? Pero yo creo que esto también es bueno, muy bueno, pero también es importante que haya oficiales de formación militar que estudien anexo a eso como un segundo complemento la carrera de historiadores, como lo han estado haciendo en las décadas pasadas, ¿no? Ahora se han asimilado historiadores, pero ellos tienen la experiencia histórica, pero no tienen la experiencia de combate, no tienen la experiencia de lo que es estar en un campo de batalla, ni lo que es de comandar, ¿no? Una institución, una unidad. Entonces yo creo que eso es importante y que no debe perderse ni dejarse de lado el hecho de que oficiales graduados en la Escuela Militar de Chorrillos o en la Escuela Superior de Guerra estudien como segunda especialidad la carrera de historiadores, porque la percepción que tiene un oficial formado militarmente de lo que es la historia de la institución es muy diferente a la que podamos tener nosotros, ¿no? Bueno, yo por la experiencia puede ser que entienda muy bien la mentalidad del militar del siglo XIX, pero la mentalidad del militar del siglo XX es un poco difícil de entender porque recién estoy yo investigando el siglo XX y sin embargo me doy cuenta que la mentalidad del siglo XX es muy diferente a la mentalidad del siglo XIX, tanto en lo que cuando me refiero a la doctrina de la guerra es decir, la manera de combatir, como también la forma de ver el Perú, ¿no? El oficial del siglo XIX veía el Perú de una manera muy diferente a la que la va a ver el oficial del siglo XX. La forma como combatía un oficial del siglo XIX es muy diferente a cómo combate un oficial del siglo XX. Y en el siglo XX hay también periodos específicos que
a la hora que estamos investigando nos vamos dando cuenta, ¿no? Cómo la doctrina va cambiando y cómo también la forma de hacer la guerra va cambiando conforme la tecnología y la ciencia también van desarrollándose, porque ese desarrollo de la ciencia también va a permite, ¿no es cierto?, la evolución de la ciencia militar y con eso va cambiando la doctrina. Entonces eso nos podemos dar cuenta nosotros porque somos historiadores, pero hay cosas que yo no entiendo y que solamente un militar formado militarmente la puede entender. Por eso la importancia para mí de que se asimilen historiadores como militares, porque van a dar la teoría, ¿no es cierto? Y ellos van a poder también aprender a combatir, van a poder intervenir en muchas cosas que nosotros como civiles no podemos hacerlo. Pero nosotros como civiles también tenemos una percepción muy importante, porque como civiles nos permite visualizar muchas cosas que de repente como militares no las van a visualizar. Entonces yo creo que es importante que haya siempre historiadores civiles contratados, que haya historiadores asimilados como militares y que haya militares formados como historiadores. Yo creo que eso es fundamental para poder hacer una adecuada historia del ejército, porque vas a tener la perspectiva mucho más amplia que la que puede tener un civil, la que puede tener un asimilado o la que puede tener un militar de formación eminentemente castrense. Me parece que eso es importante y que debe ser tomado en cuenta a la hora que se va a redactar los elementos constitutivos de lo que va a ser ese famoso Instituto de Historia Militar, ¿no?